entre el verso 5 y el verso 6. Hoy me toca un tema muy difícil, un tema complicado por la manera en la que hoy el mundo ha ganado mucha ventaja en la iglesia, ¿no? Y yo me puedo poner como ejemplo de esa parte tan difícil que hoy el mundo se ha penetrado en la iglesia, no porque yo lo viva, sino, ni mucho menos en mi familia, sino porque fue una de las acusaciones que me hicieron. Me acusaron de nepotismo por mis hijos, por mi yerno. Y pues cuando me lo dijeron y de quien me lo dijeron, se me cayó casi la cabeza, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que ustedes, siendo pastores de 30 años, que eso es lo que se etiquetan, ¿no?, desvaloren la familia dentro de la iglesia, ¿no?, dentro del ministerio, ¿no? Y dice, es que aquí cuando Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo primero que trata el verso número 6 es la familia del anciano. Aunque esta palabra irreprensible aplica hacia afuera, hacia la iglesia, en donde debemos nosotros como esposos, como padres, como pastores, ser primeramente irreprensibles en la familia, en la casa, ¿no? Dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El primer versículo enfoca hacia la familia del ministro. Y hoy, por ejemplo, en el mundo es más importante lo que seas por fuera que la familia, ¿no? Puedes ser un buen artista, un buen deportista, digno de admiración de muchos, pero no voltean a ver a su familia. Puedes tener hoy una familia destrozada y ser un cantante famoso y tienes miles de seguidores, ¿no? Entonces, esto es algo serio, porque si leemos con cuidado, no está pidiendo lo que hoy para el mundo es normal y algo que se ha metido a la iglesia, ¿no? La fama, el prestigio, la posición económica, el poder de convocatoria, lo que quieras, sino está hablando de algo que es serio, la familia. Y dice algo ahí más adelante que es muy importante, ¿no? Dice: como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice, para que pueda exhortar. ¿Cómo podemos exhortar nosotros a alguien de la iglesia cuando tenemos un desorden dentro de nuestra propia casa, ¿no? ¿Te fijas? O sea, ¿hasta dónde pone retenedor de la palabra fiel? Lo pone hasta el versículo número 9. Hoy es lo más importante que seas un buen predicador, que tengas una buena elocuencia, pero que tengas doble vida, eso no importa. Y eso es lo que rige en el mundo. O sea, si te fijas, esto está serio y se ha ido diluyendo con el paso de los años. Y es algo que nosotros como creyentes, y ya no hablo de denominación, ni hablo del lugar donde nosotros todos como creyentes debemos de poner la prioridad de lo que Dios pone como prioridad. ¿Y qué pone Dios como prioridad? La familia. No pone la capacidad de oratoria, no pone lo doctrinal, no, eso es necesario, ahí lo vimos, ¿no? Pero eso queda en segundo o tercer término.
Y hoy estamos así. O sea, a mí cuando me dijeron eso, la verdad, fue un colapso en la mente, ¿no? De tener una disolución de quién estaban hablando, con quién habíamos trabajado, cuáles eran sus medios de medida. Y es algo impresionante, ¿no? Entonces, habla de la paternidad en esta parte irreprensible, porque es el contexto que viene, que sea irreprensible, dice. ¿Quién nos conoce más después de Dios? Tu esposa y tus hijos. Y es algo que hoy, te fijas, yo quiero que vayas a la realidad de lo que hoy se vive, se habla, se frecuenta, se pone como estándar ideal. Y la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros mismos, fíjate, cuando nosotros mismos como iglesia desestimamos la palabra de Dios, ¿qué esperamos de los demás? Es algo serio, ¿no? Porque hoy, los últimos 20 años para acá, todos los famosos que me puedas nombrar, dime dónde están sus familias. Fíjate, y está hablando de hijos creyentes. O sea, no está hablando de pastores, o sea, eso es otra cosa. Está hablando, o sea, la palabra ahí es bien fuerte, y que tenga hijos creyentes. Entonces, esta es la segunda condición exigida y tiene que ver fuertemente con la vida familiar del anciano. Y hay palabras muy fuertes como la palabra disolución y la palabra rebeldía. La palabra disolución se puede también dar el significado como libertinaje. Y la palabra rebeldía es alguien que no es sometido, alguien que es insubordinado, contumaz, desobediente. Y te fijas, hoy todo eso, hoy en la familia, pues es el tema de toda serie del tiempo moderno, ¿no? De toda película que ves de tiempo moderno es la rebeldía de los hijos. ¿Cuántas veces hemos visto en los últimos años en esas series, películas que son la moda, ¿no? Que entra el padre a la habitación del hijo viviendo en su propia casa y el hijo lo corre. ¿Tú qué haces aquí? Le dice. Vete. O sea, eso es la modernidad. Y es algo que la Biblia dice todo lo contrario. O sea, no estamos hablando de un campo militar, pero estamos hablando de una disciplina, de un orden, de una vida elocuente. O sea, se puede decir que lo que Pablo está diciendo aquí, le está diciendo a Tito como una cualidad del anciano, es que tenga hijos fieles a Dios. Fíjate qué fuerte es esto. Porque la palabra fiel del griego da la idea o nos lleva al camino de ser un creyente. O sea, que hayan hecho la profesión de fe. O sea, está hablando que el anciano debe tener hijos que hayan hecho la misma profesión de fe que el padre. Es algo serio esto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que estén dando evidencias de ser fieles, perseverantes. Hoy entendemos muchas cosas de los libros de los Hechos cuando se convertía a alguien y los mismos apóstoles le decían: tú has creído, tú y tu casa serán salvos, porque el testimonio del judaísmo, la manera en que el judaísmo abrazaba toda la ley, o sea, y olvidémonos de su fanatismo, de lo que para ellos tenía en su vida algo primordial, es lo que ellos trataban de transmitir en el Nuevo Testamento. Obviamente, pues sí, no podemos decir que los hijos de pastores no estén sujetos a muchas presiones, siempre están en el ojo, ¿no? de todo el mundo, en la boca de todo el mundo, es normal.
pero habla de personas que han hecho la misma profesión de fe y permanecen. Esto está hablando de una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida conforme al Evangelio, conforme a las cuestiones morales de la palabra de Dios. Dice que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Por ejemplos bíblicos de hijos que alguna vez hicieron la profesión de fe y luego se fueron a la rebeldía total son los hijos de Elí, ¿no? En el Antiguo Testamento, el sacerdote Elí, ¿no? Fíjate, y estaban ahí en el templo, se sentían creyentes, ¿no? Y vivían aún dentro del templo, todo lo contrario, ¿no? Porque no ejercían sus funciones sacerdotales, ¿no? Y los deja ver en esos pasajes la Biblia que vivían en una abierta inmoralidad los hijos de Elí. Esta palabra disolución etimológicamente tiene que ver con la incapacidad de ahorrar dinero. Habla de derroche. O sea, esa palabra disolución da la idea de alguien que derrocha dinero. Y con el paso del tiempo esa palabra fue matizándose al grado que llegó a considerarse como una palabra que da el significado de desenfreno. Porque se da la idea de que el que no sabe controlar el dinero, pues vive en un desenfreno en placeres, ¿no? O sea, gasta el dinero en placeres. Entonces, con el paso del tiempo, esa palabra disolución del griego habla de placeres bajos, apetitos meramente carnales. O sea, habla de desenfreno y habla de placeres totalmente ilícitos. Todo lo que es contrario a la que es la palabra de Dios, ¿no? Esta palabra de disolución es empleada en la parábola del hijo pródigo. Cuando dice, la versión normalmente más común dice, cuando partió a un país lejano, el hijo pródigo, para malgastar su herencia, viviendo perdidamente, ¿no? Entonces esa palabra perdidamente se considera esa palabra disolución. Entonces fíjate lo que vamos a entender aquí. Si alguien que ha sido llamado al ministerio ha profesado la fe y tiene hijos viviendo en este camino de disolución, moralmente queda descalificado para el pastoreo de la iglesia. Pues eso está bien serio. Y esto no es así como que, ay, pastor, pues, o sea, al final, fíjate, cuando habla del hijo pródigo, no tiene nada que ver el padre, o sea, no se culpa al padre por la disolución. O sea, entendemos que las personas toman sus propias decisiones, ¿no? Entendemos que los hijos toman sus propias decisiones. O sea, eso se entiende, pero estamos hablando de alguien que guía, alguien que cuida, alguien que da ese consejo. Entonces, si el pastor no puede hacerlo con sus propios hijos, ¿cómo lo va a hacer con la gente de la iglesia? Ese es el punto. Eso es algo bien serio. Y eso descalifica totalmente. O sea, no podemos exigir piedad a la iglesia cuando en nuestra vida, familia, pues no se vive del propio hogar. Y ese es el caso serio, ¿no? Ahora, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Aplicando una vez más la parábola del hijo pródigo, el padre no tiene nada que ver.
Si somos claramente, ¿no? Pero lo que Pablo le está diciendo a Tito, ahora, una de las cosas que debemos nosotros reflexionar, ¿qué estaba aconteciendo en Creta? Un desenfreno, una inmoralidad. En ese tiempo, Creta era considerado como Corinto un lugar de placeres, de desenfreno, de cuestiones. Muy similar a lo que hoy vivimos, ¿no? Hoy cómo está el mundo, ¿no? En un desenfreno. Entonces, lo que nos está enseñando esta porción del versículo es que si tiene hijos en ese camino, queda excluido del pastoreo de la iglesia por el mal testimonio. La rebeldía habla de actitudes desafiantes, insolentes, desobedientes. Y volvemos al mismo punto, o sea, el padre no es responsable de la desobediencia o directamente, o sea, o de la insolencia de los hijos, pero al tener hijos así, los descalifica. Porque hay dos cuestiones que predominan aquí: educación y responsabilidad. Es algo bien serio, ¿no? Hoy son dos cosas que se han... Hoy esos dos puntos. La educación, hoy los padres la han entregado a terceros. Y la responsabilidad, hoy nadie quiere tener responsabilidad, mucho menos de sus propios hijos. Y es algo serio, ¿no? Ahora hay etapas bien difíciles en los hijos, ¿no? La etapa de la crisis entre la infancia y la madurez es una etapa bien crítica, ¿no? Todos cuando pasamos con nuestros hijos ahí son los años más difíciles, bien difíciles. Pero mira, tiene mucho que ver con lo que tus hijos conocen de ti. Nosotros cuando nos convertimos en el año 2000, Ricardo estaba en la preparatoria y Itzel estaba en la secundaria. La crisis total. Y hubo un cambio de 180 grados en nuestras vidas, de mi esposa y mío. Ellos también, porque nosotros entendemos que en ese momento, en su gracia, Dios también los hizo nacer. Pero se resistieron muchos años a la nueva vida que Dios nos estaba poniendo enfrente. Y hubo factores muy serios también: rebeliones, desobediencia. Pero siempre hubo algo que yo lo platicaba con los pastores en la semana que tuvimos una reunión. Tus hijos te dicen, cuando ven ese cambio de vida, tu manera de asimilar hoy las cosas, de entender lo que Dios está dando, te dicen, no, es que me diga alguien, a mí me decía Ricardo, alguien que me diga lo mismo que tú me estás diciendo, pero que no te conozca. Decía, porque si te conoce va a decir, te va a dar el avión, para que me entiendas, ¿no? Y hubo alguien en la iglesia que lo sentó, no sé ni de qué habló, se encerró con él, cambio total. Pero ¿sabes cuál es el que respaldaba eso? Que no podían acusarnos de disolución, no podían acusarnos de doble vida. Y eso es algo que hoy hay que tener bien presente. Y a todos los que hoy han metido la mano a la iglesia, la han golpeado, la han saqueado, todos, aún los mismos pastores que se han ido, tienen hijos pequeños. Yo les decía a los pastores, por ellos tenemos que orar por misericordia, porque en unos años esa vida que llevan el día de hoy, esa doble vida, esa manera doble de comportarse, les va a pasar factura. Y hoy nosotros tenemos que reflexionar sobre esto. No sé qué etapa esté cada quien. Y no solamente los que están aquí sentados, porque se oye mucho esto. O sea, las clases del instituto son escuchadas por un montón de personas, no sé ni quiénes.
Tenemos que tener mucho cuidado como padres qué estamos haciendo con nuestros propios hijos cuando nos decimos ser seguidores de Cristo. Sí, porque al de allá afuera, pues ¿qué le puedo pedir, no? Entonces tú dices que eres seguidor de Cristo y les enseñas a mentir. Entonces cuando tú les llaves a la cordura, ¿qué? O sea, tú dices seguidor de Cristo y tú les enseñas cómo se traiciona, cómo se habla mal de alguien cuando no está. Entonces cuando tú los llaves a la cordura, ¿qué va a haber? Se quedan serios. Porque ese es el mundo, ¿no? Vas a un desayuno de amigos del mundo y están hablando del que no está. Seguramente cuando te pares tú van a hablar de ti. O me equivoco. Entonces a mí cuando me acusaron de eso dije, no puede ser. Del nepotismo. ¿Saben quién me acusó? Bueno, ustedes no lo conocieron, algunos de ustedes sí. Y esa persona que me acusó fue el primero que yo casé porque los llevé al matrimonio porque vivían en unión libre y era un hombre que se había juntado con una mujer mayor para vivir de su pensión, un vividor. Fue la primera boda que realicé a los 3-4 meses de que iniciamos la congregación. Se fueron y él me acusa de nepotismo y después de que se fueron, a los pocos meses se separaron. Y dices, ¿cómo es posible? Como yo le dije ese día a los hombres que llegaron, que se dicen pastores, les dije que el anhelo de nuestro corazón como ministros no es que nuestros hijos estén en Cristo y mucho más que Dios los ocupe en la obra, que no es el anhelo. Pero pues yo todavía le dije, mira, vamos a hacer algo, porque ya en ese tiempo había nacido mi nieto Moy con sus deficiencias. Tuvimos que pasar al pastor Ricardo de Pachuca a Cuernavaca. Ya habíamos mandado a Miguel Campos a Pachuca. Yo todavía le dije, mira, vamos a hacer algo por bien de ustedes y por bien de nosotros. Mañana le dije, ve a Cuernavaca y tú párate delante de la iglesia y pregúntale a la iglesia si lo reconocen como pastor. Porque cuando Dios levanta a alguien en el ministerio, ¿a quién le da el reconocimiento? A la iglesia. ¿Sabes que todos esos principios que nos gobiernan, como este principio, se violentaron? Y ¿sabes qué es lo más triste? Que a años todavía hay gente que dice, ay, ya, pastor. ¿Cómo que ya? O sea, no podemos ser simples, hermanos. Porque estamos hablando de la iglesia de Dios. La iglesia no es simple. La iglesia debe de estar afianzada bajo los principios de Dios que van en contra de los principios del mundo. Hoy para el mundo la familia no tiene ninguna trascendencia. Hoy puedes ser un buen abogado, puedes ser un buen artista, puedes tener muchos seguidores y tu familia no importa. Y le dice, si tu familia no está bien, si no eres esposo de una sola mujer, si no tienes hijos en sujeción, si no tienes hijos creyentes, te descalifica el ministerio. Eso es lo que dice la Biblia. Estás leyendo conmigo, ¿no? ¿Y hoy? Y obviamente hablar de esos, de disolución, de desenfreno, de desobediencia, habla algo que es notorio, que es públicamente notorio. Y es algo serio. Uno pasa crisis muy serias con los hijos en el tiempo. Mis hijos, Ricardo, un tiempo se fue hasta de la casa en su tiempo de rebeldía. ¿Y sabes por qué? Porque donde nos congregábamos, el pastor donde nos congregábamos, le decía a los pastores, le dijo que nosotros estábamos viejos, anticuados.
Se llama Raúl García ese pastor. Le digo, no, tus papás ya están viejos. Yo tenía como 45 años, 50. Pues sabes que la presión de la sociedad, de la universidad y esos consejos pastorales lo hizo que se fuera de casa. Vivió un tiempo fuera de casa. ¿Cómo crees que se siente cuando tú como padre llegas a tu casa y su cuarto vacío? Que no sabes ni dónde está. Mi esposa lloraba, ya comió, ¿quién va a comer? ¿Quién le va? Pues es su mamá, ¿quién le va a lavar la ropa? Le digo, oye, tú todavía le quieres cambiar los pañales en la universidad. Pero ¿sabes qué hicimos nosotros? Peleamos la buena batalla de la fe. Nos tomamos de la mano, mi esposa y yo, nos postramos en la cama, en las rodillas, ahí peleamos la batalla por nuestros hijos. Porque el que es justo y fiel está contigo. Y esa es la buena batalla de la fe. Ahí ganamos nosotros esa batalla. Y te estoy hablando de tiempos bien difíciles. Mi hijo tuvo un accidente, en esa rebeldía estuvo a punto de perder la vida. Estuvo a punto de ser implicado. Y aún sin tener responsabilidad en otro estado, estuvo a punto de ser implicado de cosas serias porque la otra persona pues quedó en malas condiciones con la que chocaron. Pero la otra persona venía en estado de ebriedad. Y es así. Entonces cuando a mí me dijeron eso, dije, no puede ser que tú, siendo un hombre que te dices ministro de 30 años, me digas que ¿qué hace mi hijo en la obra? Y Ricardo, por ejemplo, nosotros le pagamos la universidad privada y acabó la universidad y no la ejerció. Digo, ay, Señor, nos hubieras dicho antes de la preparatoria para ahorrarnos toda esa lana. ¿Sabes lo que te cuesta una universidad privada? Entonces, esto es serio, porque hemos tenido aquí personas que sus hijos los descalifican y en ese momento se han enojado, se han puesto irritados y gritan, porque sus propios hijos los descalifican. Porque bien dice ahí, ¿cómo va a poder gobernar la casa del Señor si no puede gobernar su propia casa? Lo hemos dicho al cansancio, ¿no? Si hoy a tu hijo en la etapa en la que está le permites la rebelión y la insolencia a ti como padre por el mal testimonio, por la mal vida que llevas tú, ese niño que va a crecer, ¿tú crees que se va a someter a la autoridad de alguien? Jamás. Entonces, cuando dice eso el apóstol Pablo ahí, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos leyendo. Marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes. Es algo impresionante. Yo cuando leo dices, wow, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. O sea, que el testimonio sea real de alguien, ¿no? Que venga y diga, aquí están las pruebas, mira. Porque hoy lo nuevo es que te acusan de todo, ¿no? Entonces está hablando del comportamiento de los hijos. Entonces, ¿cómo puede un hombre llevar la iglesia de Dios cuando su incapacidad como padre lo pone en una condición que no es? Ahora, aquí es algo muy serio, ¿no? Porque hay que pues, llevarlo con mucha sabiduría, ¿no? No es algo sencillo. Pero al final es algo que verdaderamente la Biblia pone como una regla, ¿no? No dice siempre y cuando. Es real.
¿Te imaginas un hombre que maltrata a sus hijos en su casa y que maltrata a su esposa que esté parado aquí el domingo hablando de amor a la iglesia? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas un hombre que desprecia a su propia esposa o a sus hijos? Que esté parado el domingo aquí. Pero sabes que todos esos hombres, que hay muchos hoy dentro de la iglesia, se han hecho maestros en ocultar quiénes son. Maestros, Te puedo dar nombres de algunos que conoces muy bien. Maestros en ocultar quiénes son. ¿Dónde están sus hijos? ¿A qué se dedican? Entonces, ahora, ¿qué está diciendo? ¿Debemos examinar la vida de un anciano? Sí, pero el principio es esto. Primero hay que examinar la nuestra. Es el principio bíblico que aplica para todo. O sea, es válido que ustedes examinen mi vida matrimonial, que examinen la vida de mis hijos totalmente. Es permitido por Dios, sí. Pero antes de eso, examina la tuya. ¿Sí me estás? Obviamente las responsabilidades son diferentes, ¿no? Porque nosotros estamos de un lado público, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cómo va su casa? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo es el trato a su esposa? ¿Su esposa viene a la congregación? ¿Participa en la obra? ¿O es el que viene solo y la esposa en casa? Lo hemos dicho para todos, para ustedes y para nosotros. La iglesia, esto que estamos aquí, la postura que tenemos aquí, nuestras actitudes, nuestros compromisos, todo lo que hacemos, nuestras responsabilidades aquí, es el espejo de lo que somos en casa. El casa es el centro, aquí es el reflejo así, pum. Y eso es algo que hoy, en esta modernidad, retumba, pum, 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 pum. Dicen, no, sí, es real. Aquí podemos venir a dar una imagen de lo que no somos. Cuando yo digo de broma, bañados y peinados, sí, pero en casa ni te bañas. Y eso es algo que hoy debemos concientizar nosotros para revertir hacia las generaciones que vienen, porque hoy nosotros somos producto de las generaciones anteriores que bajaron el listón a todos estos principios de la palabra de Dios. Pero esa no es la iglesia de Dios. Yo no estoy diciendo que no sean salvos ni que Dios vaya, no, yo no estoy hablando de eso. Generaciones anteriores, las 2-3 generaciones para acá, de los años 70 para acá, se fue diluyendo. Pero si volteamos hacia atrás, esto no acontecía. Y hoy estamos entre eso. Entonces, es fuerte lo que habla el apóstol Pablo aquí. Y hay muchas cosas que tendríamos que considerar en cada caso, ¿no? Pero eso es lo que nos rige el principio. ¿Por qué, por ejemplo, uno termina una parte muy importante de la vida familiar o de la responsabilidad cuando tus hijos se casan, ¿no? Ya cuando ellos se casan, ya, como dicen por ahí, ya es harina de otro costalito ya. Ya no puedes hacer más, ¿no? Ya entras a un punto a donde solamente hay opiniones. Ya no es el punto relevante en la vida de los hijos, ¿no? Y siempre pues, hay que tener mucho cuidado de todo esto. Obviamente,
Bajo ningún camino nos está llamando a ser legalistas ni justicieros de la vida de otra persona. Ese es el punto. ¿Y sabes cuándo se nos quita el legalismo o ser justicieros hacia los demás? Cuando vemos primero nuestra propia vida. Ahí se acaba. Cuando tú te paras a ver tu vida, ya se te quitan las ganas de estar viendo a los otros. Y digo yo, pues tengo hijos ya adultos. Mi hijo va a cumplir 37 años, creo. Mi hija va a cumplir 33 años. O sea, ya fue. Pero es algo muy importante. La familia es el centro de lo que Dios quiere. Por eso si leemos ahí con calma, con mucha paciencia lo que está ahí, con mucha tranquilidad y reflexión, está hablando de la familia como punto número 1, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esa palabra irreprensible abarca todo eso. Es algo serio. Y es algo que tenemos nosotros que valorar. Insisto, no se trata de poner o etiquetar a alguien, Y yo lo he dicho y lo he aprendido últimamente. Nosotros no podemos descalificar a nadie. Tu propia vida te descalifica. Tus propios dichos, tus propias palabras, tu propia familia. Y es en el ambiente familiar donde se reflejan todas las capacidades que tenemos para hacia los demás. Fíjate, si no cuido de mis hijos, ¿cómo voy a cuidar de otros? Si no tienes tiempo para la familia, ¿cómo vas a tener tiempo para la iglesia, no? Es fuerte, ¿no? Primero de Timoteo, capítulo 3, verso número 4. Ahí está el paralelo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de quién? De Dios. Primera de Timoteo 3, 4, ¿está bien? Son textos paralelos. ¿Sabes cuál es la mejor escuela para formarte? O sea, la mejor aula donde vas a aprender a ser paciente, a donde vas a poder ser servicial. ¿Sabes cuál es la mejor aula? Tu casa. Por eso hoy, ¿te fijas? La modernidad, todo el mundo quiere estar fuera de casa. Hoy nadie llega. Hoy se ven a las 9 de la noche para dormir y se van a las 5 de la mañana porque nadie quiere estar ahí. Y por ejemplo, las mamás que han estado con sus hijos, sí, ay, cómo he trabajado con la paciencia en estos años. Sí, es incansable eso. Podemos decir que la casa es el hogar de formación para nosotros. Ahí vas a ejercer tu paciencia, vas a ejercer tu servicio. Si no eres servicial en tu casa, olvídate que vas a servicial en la iglesia. Si en tu casa quieres que te traten como rey cuando vengas aquí, hay que ponerte alfombra roja, hermano. Te trate como rey. Y lo mismo aplica para las mujeres, O sea, todo aplica así. Y todo lo que va en contra de estos principios descalifica totalmente a un ministro o a un anciano para ejercer liderazgo dentro de la iglesia. Y volvemos a una palabra esencial que se ha desestimado en los últimos años. Y anótala ahí y reflexiona: testimonio. Pero no seas farol, como dicen, de la calle. ¿Qué es? O sea, no tengas testimonio afuera en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Con ellos es el testimonio.
Si con ellos tienes buen testimonio, mira, con los de afuera es automático. Automático. Y no estamos nosotros, o sea, esto que estoy hablando no es el camino de juzgar a nadie. No hay la intención. Es el camino de ver quién es capaz, quién está calificado bajo los niveles que Dios pone para ejercer un ministerio. ¿Quién está calificado? ¿Y sabes cuál es la palomita que debemos de tener para estar calificados aquí? Se llama paternidad. Y es algo muy importante. El testimonio de la obra de Dios es fundamental. Y te voy a decir por qué. Porque una de las cosas que nosotros debemos de cuidar mucho es que el nombre de Cristo no sea vituperiado. Hoy nos decimos cristianos con mucha relajación, ¿no? Soy creyente de qué, cómo, de cuándo, por qué, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿no? Es fuerte. Muy difícil todo esto. Pero pues, en la gracia de Dios seguimos en ese camino y que Dios nos siga ayudando, nos siga dando, ¿no? Porque no es fácil, ¿eh? Y seguimos adelante entonces cuando llegamos ya al verso número 7. Y ya aquí, fíjate, si ya logró ser el ministro irreprensible en su casa, pues debe de ser casi en automático irreprensible hacia los demás. ¿Te fijas? Hoy está invertido el rol. Hoy hay que ganarse a la gente, ¿no? Hoy hay que aparentar. Lo de mi casa lo guardo abajo del tapete, ¿no? Meto ahí la mugre, como decía, ¿no? Meto la mugre abajo del tapete. Dice el verso número 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y aquí aplica ya hacia afuera, como administrador de Dios. Ya está hablando de la iglesia, ¿no? Está hablando de muchas cosas, cosas físicas, presenciales y espirituales. No soberbio, no iracundo, y sigue aquí hablando del carácter. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí llegamos a otro punto bien difícil. Hoy primero es el carisma y luego el carácter. Hoy si yo soy carismático contigo, te abrazo y cuando te veo de predicar me paro ahí en la puerta para darte que te vaya bien y todo eso, el día que me vaya de aquí te vas a querer colgar del árbol. Y hoy es tremendo esto del carácter, del carisma antes que el carácter. Aquí está hablando. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el carácter que Dios va ejerciendo en cada creyente no se manifiesta en el trato hacia los demás, que es el carisma. Sí, totalmente. Pero hoy es todo lo contrario. Entonces fíjate cómo va por pasos. Primero lo interno, que es la familia, y luego lo externo. Entonces, después de que ya vimos profundamente el ámbito familiar del obispo, del anciano, hoy vamos hacia lo externo. Pero sin embargo, aunque empieza a hablar aquí del externo, algo que es muy importante que lo debemos de considerar, viene hablando de aspectos morales. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, dice, deshonestas. Pero empieza repitiendo la misma palabra, irreprensible. Y aquí hay un punto bien importante. Vamos a entender esto.
Tú y yo y todo obispo somos pecadores, todo pastor, todo anciano somos pecadores. Y delante de Dios somos pecadores, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero Dios siempre nos abre la posibilidad a ti y a mí y a todos del arrepentimiento, es algo constante. Cuando habla aquí de irreprensible, no está hablando hacia Dios, porque no está hablando de que busquemos ser esa persona perfecta, porque es inalcanzable, vamos a tener pecado. Y tenemos constantemente que estar yendo a Dios a pedir perdón, arrepintiéndonos. Está hablando de irreprensible en el aspecto moral que aplica hacia los demás. ¿Te imaginas que el domingo llegáramos con aliento alcohólico? ¿Te imaginas? Y hay casos que sí. ¿Te imaginas que el domingo llegara a mi esposa con un ojo morado así todo? Ay, es que se me cayó algo, no. Pero llevan como 3 veces que trae el mismo ojo, ¿no? Pues ¿quién se lo pone? Todo eso es. Entonces, cuando habla aquí de irreprensible, ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque somos acusados de muchos, sí, y van a decir, pero en la realidad, ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está realmente que se diga así? Y habla de esa vida irreprensible hacia los demás. Entonces, esta expresión irreprensible no viene a hacer una repetición, sino habla de un camino hacia las personas de la iglesia, cuando la primera era hacia la familia. Y eso habla de una persona madura. ¿Qué es una persona madura espiritualmente? O una persona con esa madurez que su comportamiento es idéntico afuera que adentro. Y es ahí donde impacta mucho hacia los hijos, ¿no? El comportamiento es similar. Entonces, cuando pone porque es necesario, esa expresión porque es necesario, habla de continuidad. ¿Continuidad qué quiere decir esto? La continuidad que habla de la vida familiar con la vida ministerial. Volvemos al mismo punto. La iglesia, la congregación, lo que se vive aquí, lo que se hace aquí, nuestro comportamiento aquí es el reflejo de lo que es en la casa. Continuidad. Entonces, ahora, esa palabra necesario que habla de continuidad y pone la palabra obispo, porque obispo se refiere a la ejerción del ministerio, alguien que ejercita, alguien que está haciendo el pastoreo, esa es la palabra obispo, o sea, es alguien que está haciendo la función. Esa palabra necesario implica esa continuidad entre lo externo y lo interno. Y habla de algo que es muy importante. Lo que describe del obispo, del anciano, no son meras sugerencias. O sea, no está diciendo a ver si puede ser administrador, a veces que no sea soberbio, sino habla de algo que es real, o sea, debe formar parte del carácter del ministro.
O sea, habla de esa parte donde se identifica a alguien por su conducta. Ahora, bajo ningún contexto está Pablo mencionando perfección. Insisto, somos personas pecadoras, ¿no? O sea, ¿es válido que el pastor se enoje? Sí, pero no es válido que aviente desde aquí la computadora, ¿no? O que se le salgan desde aquí rayos y centellas, ¿sí me explico? O que se quiera bajar aquí a golpear al hermano, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, es válido enojarse, ¿no? Y aún el enojo, cuando es desmedido, tenemos la facultad o la ganancia o la gracia de ir con Dios, ¿no? Perdónanos. Es válido, ¿no? Entonces, esa parte es primordial. No está pidiendo el apóstol Pablo perfección. O sea, ese es un concepto también erróneo en la modernidad, un ideal de vida, ¿no? El ideal de vida debe ser ¿quién? Jesucristo, ¿no? Entonces, no. Es que el pastor se enojó, pues sí, es válido que te enojes. ¿Estaba enojado? Pues sí, es válido. ¿Lo vi medio frustrado hoy? Sí, a veces llegamos a punto, decimos, Señor, ya no podemos. Si no me agarras, me aviento del balcón, ¿no? Pues es normal. Así es la vida ministerial. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a veces se piensa o se cree que el ministro o el pastor debe ser una persona así como un robot, ¿no? Perfecto, sus actitudes, sus palabras. Le pueden estar haciendo caras y él jamás enojarse, ¿no? No es cierto. Entonces, cuando empieza a hablar de estos rasgos del carácter, no son cosas aconsejables, sino son cosas necesarias para ejercer el ministerio. Y así como la falta de la sujeción, del liderazgo, de la familia, lo descalifica al no ir desarrollando estos rasgos del carácter. Con el paso del tiempo se entiende, se entiende que también va descalificando al pastor o al ministro. O sea, a lo mejor cuando llegaste a Cristo y empezaste el ministerio, si eras bien peleonero, ¿no? Pero ya con el paso de los años, pues ya tiene que verse, ¿no? Y es algo que es muy importante. Entonces, una persona que no vaya dando esos rasgos en el carácter se tiene que ir descalificando. Para ir más o menos concluyendo esto, que es algo importante. Lo que el apóstol Pablo y Dios nos está mostrando aquí y poniendo como ejemplo la vida del liderazgo de la iglesia es la vida auténtica de lo que somos como hijos de Dios. Descalificar por completo el doblez, la hipocresía. O sea, aquí vengo, me paro bien, le hablo muy bonito a la iglesia, tengo muy buenas palabras a referirme a la iglesia, pero con mi familia soy totalmente lo contrario. Una de las cosas que nos deja ver aquí claramente es la integridad con la que se debe vivir en la vida de fe. Ahora, si esto lo está pidiendo a un ministro, a un pastor, un obispo, a un anciano, la pregunta es, ¿se lo pide nomás a ellos o a toda la iglesia? Pero ¿quién debe ser el ejemplo de esa integridad? Pastor. Y es ahí donde hoy, si no tenemos cuidado, nosotros como pastores, como obispos, como ancianos, quedamos a deber delante de Dios y delante de la iglesia. Es fuerte esto. Y está hablando de
de ese testimonio público de lo que debemos de ser, ¿no? Testimonio. Nuestra vida debe estar abierta a eso, a un testimonio. ¿Quiénes somos? Nos paramos aquí como nos comportamos normalmente en todo lugar, ¿no? Entonces, yo les he dicho a los pastores, es que el llamamiento que Dios nos hizo no es un trabajo, es la vida. Dios nos llamó a tener una vida. O sea, yo no soy pastor cuando me subo aquí. A lo mejor aquí nomás funciono como maestro, ¿no? Pero el pastor, el obispo, es en todo el tiempo. Y yo creo que eso es algo que hoy se ha olvidado, muy tristemente, ¿no? Ahora, volvemos al mismo punto. ¿Dios nos llama a ti y a mí a ser cristianos todo el tiempo? Totalmente, ¿no? No ser cristianos nomás para ciertas cosas, para esto sí. Y es algo que hoy se ha pues hecho muy, muy claro, ¿no? Entonces, cuando habla de los ancianos, para terminar, su vida debe ser irreprochable, no solamente en el área del matrimonio y la paternidad, sino en cualquier área de su vida. Eso fue uno de los grandes reclamos que hicimos cuando nos etiquetaron, ya después pusieron que nos expulsaron, todo eso, porque todo fue por cartas de internet. O sea, yo puedo mandar por cartas, o sea, puedo mandar acusaciones por internet, todas las que quieras. Nosotros nos opusimos, no. Mi posición siempre fue: Pastor Olivares, venga a la congregación, párese en la congregación y delante de la congregación lo tratamos. Que las personas que dicen se paren ahí de la congregación, porque la misma congregación descalifica a ellos. Pues el que estaba hablando es de Roger, los que están aquí lo conocieron, ellos mismos lo descalifican. Entonces así es. Entonces, cuando se violenta eso, ¿qué más podemos esperar cuando se violentan los principios de la palabra de Dios? Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que todo el mundo dijo bravo. Sí, es cierto. Y es algo serio. Entonces, es de ahí donde de una persona muy cercana a nosotros, muy cercana a nosotros, surge el rumor de que tengo un tercer hijo. De ahí surge. Entonces, estaba yo preguntando si le pueden sacar el ADN a Snow, a ver si es él. No es que, mira, no, es algo que inquieta, ¿no? Y ya estamos hablando de 7 años, y ahora que retomé la parte de la integridad, la parte que Dios, desde que empecé a hablar de esto, de la carta de los Efesios, ahí a los últimos años de la bodega anterior, se recrudeció este ataque. Es serio, no estoy bromeando. Mas esta persona que es muy cercana a nosotros, es parte de la familia política, no puede entrar a mi casa. Yo le prohibí la entrada a mi casa. Dije, para que usted pueda entrar a mi casa, nos vamos a sentar a hablar de frente. Cuando se haga eso, es bienvenida a mi casa. Tiene desde el 2000, no sé, hace 4 o 5 años, cerradas las puertas de mi casa. Y es el rumor, mira, que esparcen. Es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque si logran en el corazón de la iglesia crear la duda en respecto al liderazgo, todo lo que se enseñe de ese liderazgo queda en cuestión de duda. Satanás se mueve, serio, fuerte. Cuando el mundo logra penetrar en los hijos y desestima en los hijos la autoridad del padre, válido o no válido, ¿qué pasa con esa autoridad? ¿Qué es lo que hacen los amigos del hijo cuando está rebelde? Ayudarle a salirse del gobierno de los padres, ¿no?
Tú y yo fuimos jóvenes, ¿no? Ay, ¿cuántas veces nos dijeron, no, me dejas a tu mamá, a tu papá, vámonos? Lo mismo. Pues son cosas serias. Claro, somos pecadores, sí. Hace 8 días por eso no vine, fui a ponerme a cuentas. Sencillamente. Porque hay responsabilidades que tenemos que llevar totalmente, ¿no? Si Dios nos da vida, nos vemos dentro de 8 días, hermanos.